Historia de la Escuela de Roque, Celaya, Guanajuato. La Escuela de Roque nace con el nombre de Central Agrícola de Guanajuato en el año de 1926. Esta tiene una vigencia de 8 años, es decir, hasta 1933. La creación de esta escuela tiene el antecedente histórico de la Revolución Mexicana de 1910 a 1917, quien contrae una deuda con los hombres del campo de abrir escuelas para sus hijos. Este derecho que les da la revolución a los hijos de campesinos de ir a la escuela viene aparejado con la obligación de regresar a sus mismas comunidades para defender la tierra y hacerla producir. Con ello, el Estado mexicano legitima el programa educativo de la Revolución Mexicana de llevar el alfabeto y la técnica al hombre del campo, para hacerlo producir aplicando los conocimientos que le da la escuela. Esta filosofía educativa de combinar ideología y trabajo va a estar impregnada de alguna manera en todos los programas educativos de Roque. El último jalón más o menos fuerte se dio en el sexenio del gobierno de Luis Echeverría Álvarez de 1971 a 1976. Este compromiso de Estado mexicano de llevar la educación al medio rural se hace más patente con la política agrarista de los primeros gobiernos de la Revolución Social, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y el general Lázaro Cárdenas, quienes expropian no menos de 30 haciendas en todo el país en manos de los señores dueños de las haciendas, donde se improvisarían materialmente las primeras aulas de las escuelas centrales agrícolas. Así, la fundación oficial de la Escuela de Roque le corresponde la fecha del 15 de mayo de 1926. Se da por decreto del presidente Plutarco Elías Calles y por iniciativa del secretario de Agricultura y Fomento de aquella época, ingeniero Luis G. de León. La escuela se inaugura en las mismas construcciones de la ex hacienda del señor Peón del Valle. E inicia las clases con unos 50 niños y adolescentes, hijos de campesinos de la región que estaban de acuerdo con los gobiernos de la Revolución. Estos alumnos llegaron a la escuela por los meses de marzo, abril y mayo, acompañados de sus familiares. Venían vestidos la mayoría con guaraches, pantalón de manta y sombrero de palma. Las edades fluctúan entre los 9 y 17 años. A estos primeros estudiantes la escuela tenía que convencerlos, pero más exactamente a sus padres, para que sus hijos se quedaran por 2 o 3 años en la Escuela de Roque. La prueba es que sepan tomar el lápiz, tener lomo de burro y una gran disposición para el trabajo, en las aulas, en los talleres, en el campo. Pasados estos 2 requisitos ya serán alumnos que les da el derecho a vivir en el internado. El plan de estudios consistía: los estudios son de escuela rudimentaria elemental y primaria superior. En los primeros años el programa plantea aprender a leer y escribir y contar. También incluye prácticas agrícolas sencillas y en los grados del 5º y 6º se trabaja formalmente con actividades agrícolas y en los talleres. A este nivel de la primaria superior se enseñan sistemas de cultivos con maquinaria, economía práctica, industrias conexas, procesar alimentos, principios de agrimensura, así como hidráulica y veterinaria. Complementan este plan de estudios las actividades deportivas que consisten en correr a caballo, tomar potros y mulas. En los años de 1933 a 1934 aumenta la inscripción en un 50%. Por primera vez llegan las mujeres al internado de la escuela. Se inicia una nueva política educativa, se sustituyen las escuelas centrales agrícolas y se convierten en centrales regionales. Se encargan de difundir y defender las políticas del gobierno cardenista en turno, así como comunicar la política oficial al hombre del campo y conseguir su apoyo para las reformas del gobierno. Loyo en Gracia, con su antología Caballito, en 1985, de la Secretaría de Educación Pública, plantea que estas escuelas se convirtieron en agencias de mejoramiento económico y social. Se equiparán a una palanca para el progreso capaz de introducir nuevos sistemas de producción que permitieran al campesino mejorar su nivel de vida. A las centrales regionales campesinas se les considera como las primeras escuelas normales rurales, de donde egresaron los primeros maestros rurales que van a integrarse al trabajo de las misiones culturales. Para el año de 1939, existían 22 escuelas en 19 estados. Solo Chihuahua, Oaxaca y Puebla tenían 2 cada uno. La función educativa de las escuelas consiste en enseñar los principios básicos de la ciencia y los procedimientos de la explotación racional de la tierra.
Esta escuela campesina con internado mixto solo permaneció por un sexenio, pues ya para 1940 no ingresan alumnas. Su plan de estudios. El antecedente para ingresar a esta escuela es tener la educación primaria y con un plan a cursar de 3 años se egresan como maestros. Comprende 2 años de conocimientos agropecuarios y un tercero de formación pedagógica. Ya para el año de 1937 se agrega un 4.º año a la carrera de normal. En el año de 1958 el alumnado se inconforma porque desaparece la secundaria general. Un año después reaparece, ya integrada a un plan de normal rural que prepara maestros para la enseñanza primaria. Eran los tiempos que estrenaba la presidencia de la República el licenciado Adolfo López Mateos y por segunda vez secretario de Educación Pública el doctor Jaime Torres Bodet, reconocido como secretario general de la UNESCO y promotor de la campaña nacional contra el analfabetismo. Es en el marco de los antecedentes del Plan Nacional para el Mejoramiento de la Expansión Educativa Primaria, en octubre de 1959, que Roque adquiere el carácter de normal rural. Tiene una corta vida de 10 años y 6 generaciones de maestros normalistas rurales. La primera egresa en 1964 y la sexta en 1969. Ese mismo año, los alumnos y padres de familia negocian el traslado de la Escuela de la Normal Rural de Atequiza, Jalisco. Mientras tanto, en Roque continúa la normal de especialidades hasta 1969, que aparece la Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo Agropecuario. Este cambio de institución se dio como consecuencia de la política educativa contra los estudiantes normalistas que afectó a la mitad de las escuelas normales rurales. Muchas de ellas se convirtieron en escuelas tecnológicas agropecuarias, o ETAs, mientras que Roque conservó el sistema de internado con el programa de maestros de capacitación para el trabajo agropecuario. Por este año de 1969, llegan a la escuela alumnos de otras normales que también son afectados por las consecuencias del movimiento del 68. Estas escuelas son las de Saucillo, Huachapán, Hidalgo y Tamatán, Tamaulipas. Le corresponde la Dirección General de Educación Agrícola, no a la Dirección de Enseñanza Normal, hacerse cargo de esta escuela y como director de la misma el profesor Gilberto Lozano Montañez. Su plan de estudios. Los alumnos egresan como maestros normalistas para la educación primaria. Su plan de estudios es de 6 años, 3 del ciclo secundario con 40 materias y otros 3 del ciclo profesional con 41 materias. De estas últimas, una tercera parte le corresponde a las materias prácticas como son la escritura y su técnica, educación musical, dibujo y artes plásticas, educación física premilitar, danza y teatro, talleres para los hombres o economía doméstica para las mujeres y actividades agropecuarias e industrias. Las otras 2 partes se integran, la mayoría por las ciencias de la educación, quedando un pequeño tercer grupo de ciencias naturales y sociales, como por ejemplo la ética, sociología, literatura universal, etimologías griegas y latinas, nociones de mineralogía y geología, cosmografía, que constituyen la mayoría de este grupo. Escuela Normal Licenciado Gabriel Ramos Millán. Esta escuela tiene una más corta duración que la anterior normal rural. Se inicia en el año de 1964 y para 1969 ya se le conoce como ENAMACTA. Sus alumnos no sufren cambios curriculares bruscos, sino que es una transformación continua en donde desaparece la secundaria. En este mismo periodo de 6 años en Roque coexisten 2 escuelas normales con su respectivo director. Cada una, la rural, la dirige el profesor Gilberto Lozano Montañez y la de especialidades el profesor Juan Aguirre Tejada. La Escuela Práctica de Agricultura es la etapa educativa más larga que hasta hoy ha vivido la escuela. Empieza en el año de 1941 y termina en el año de 1958. Esta escuela preparó prácticos agrícolas y peritos con especialidades en apicultura, mecánica agrícola, maquinaria y en la misma agricultura. El plan de peritos incluye el nivel de estudios de la secundaria y la introducción de un curso de iniciación agrícola, el cual comprende materias prácticas como horticultura, jardinería, cultivos básicos regionales, avicultura, porcicultura, apicultura, así como conservación de frutas, hortalizas y carnes. Complementan este plan la carpintería, la herrería y oficios rurales auxiliares. El nivel de la preparatoria, llamado también curso agrícola vocacional, se integra con materias más específicas como son arboricultura, operación y mantenimiento de máquinas agrícolas,
plagas y enfermedades de plantas, higiene y sanidad pecuaria, conservación de suelos y manejo de aguas, y terminaba con agrimensura. La propuesta de la vocacional fue conjuntar la secundaria en un solo plan que integrara las áreas técnicas y social. Esta integración propone un enfoque de la explotación racional de la tierra, los ganados y las industrias derivadas, con la comprensión de los problemas económicos del campo. 10 alumnos egresados por cada generación del curso vocacional con los más altos promedios tenían un paso automático para cursar una carrera en Chapingo, en la UNAM y en la Escuela de Hermanos Escobar. Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo Agropecuario de 1970 a 1978. Esta transformación de la escuela hace que el maestro normalista de alguna manera pase a ser el profesor de nivel medio básico de educación tecnológica agropecuaria, en un principio con 3 especialidades como son agricultura, ganadería, manejo y mantenimiento de equipo e instalaciones rurales. Más tarde se incorporan las de industrias agropecuarias de 1974 y fruticultura en 1978. La ENAMACTA, en su gestación, pertenece a la Dirección General de Enseñanzas Tecnológicas con su primer director general, el ingeniero Héctor Mayagoita Domínguez, y como subdirector, el ingeniero Manuel Garza Caballero, mismo que también se convierte en el primer director de la DGETA en 1971. El antecedente y justificación educativa de la escuela es el crecimiento acelerado de las secundarias tecnológicas agropecuarias y de allí la necesidad de tener maestros para la enseñanza de las materias tecnológicas. Son contratados por la SEP a través de la DGETA. Así, los mismos egresados de las ETAs vienen a Roque para ser maestros de sus mismas escuelas. Sin embargo, este fenómeno educativo pronto cumplió con las expectativas de formación. El sistema secundaria agropecuaria no siguió creciendo, y la DGETA, por otra parte, se separó de este nivel educativo medio para atender los niveles medio superior, superior y posgrado. El nacimiento de esta escuela estuvo determinado por el cambio de política educativa de hacer producir el campo en un sexenio que terminaba del presidente Gustavo Díaz Ordaz y el de Luis Echeverría que empezaba. Estos últimos años de la década 60 nos dejaron de darse en un clima de confrontación social, más allá de los estudiantes y el gobierno. Luego viene la apertura democrática con el presidente Luis Echeverría Álvarez. Fue un sexenio que retoma la demanda de la Revolución Mexicana en el sentido de rescatar la educación para los hijos del nombre y los hombres del campo. Los 3 primeros años corresponden al plan de técnico agropecuario, al mismo tiempo que bachillerato, y en el 4º año se cursan las materias pedagógicas con un total de 69 materias que lo acreditan como profesor de nivel medio básico, con una de las especialidades ya mencionadas. Nivelación pedagógica o cursos de verano se inician en el año de 1972 en un programa de la ENAMACTA debido a la necesidad de preparar pedagógicamente a una gran parte de los maestros adscritos a los centros de educación tecnológica agropecuaria, más tarde CEBETAS de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria. Estos cursos se terminan cuando se da otro cambio de política educativa que afectan a los programas de la escuela después de 10 años en verano de 1984. Cabe hacer nota que para este año la escuela ya se denominaba Instituto Superior de Educación Tecnológica Agropecuaria, o ISETA. Sin embargo, los cursos de verano aún fueron reconocidos oficialmente por la ENAMACTA. Estos estudios de cursos de verano no son una carrera, sino un curso de 2 anualidades en periodos vocacionales de los meses de julio y agosto. Se cursan 10 materias, todas de carácter pedagógico, y tenían la intención de servir como un escalón para continuar la formación de licenciatura en pedagogía en la misma escuela. Sin embargo, muchos de los egresados se van a las escuelas normales superiores en busca de otras expectativas. Los 2 requisitos principales para cursar la nivelación pedagógica son haber cursado los estudios de bachillerato y estar frente a un grupo en una escuela del mismo sistema. Licenciatura en pedagogía con especialidades, los cursos de verano. Al igual que la nivelación pedagógica, el programa de licenciatura en pedagogía con especialidades inicia en 1972 y su última generación termina en 1987. Perseguía objetivos parecidos a los de la nivelación pedagógica, es decir, mejorar la formación docente del personal de las escuelas del sistema agropecuario, además de que los cursantes adquirían la licenciatura en pedagogía con una especialidad tecnológica. Este programa nace con un apoyo presupuestal importante de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, más o menos la mitad del tiempo de existencia del programa, es decir, unos 7 años.
Lo administra y lo opera personal adscrito de las oficinas centrales de México y termina por incorporarse completamente a los programas de la escuela, para los cuales se puso a disposición de los estudiantes todos los servicios del internado. Sus estudios siempre estuvieron reconocidos por la NAMACTA. Aun cuando las últimas generaciones, de 1980 a 1987, la escuela se reconoce como Instituto Superior de Educación Tecnológica Agropecuaria.